Muchas gracias por su compañía. Tenemos más información. Esta mañana vamos a hablar acerca de la psicosis colectiva, que es un fenómeno justamente que se da en nuestra sociedad. Pero ¿de qué manera se presenta en las redes sociales? Hoy tenemos un invitado especial. Le vamos a dar la bienvenida a Mariano Cabrera, quien es justamente un experto en las redes. Bienvenido, y también con Caterina para compartir este tema. Así es, exacto. Muy buenos días, Mariano. ¿Cómo estás? Encantadas de tenerte aquí, de que nos puedas hablar a todos en realidad y que en casa puedan comprender de qué se trata esta psicosis colectiva que se da en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias como siempre a la Red Bolivisión por invitarme a compartir un poquito de estos conocimientos. Bueno, coméntanos entonces, ¿cómo es que se puede generar la psicosis colectiva en las redes sociales? Esto se genera a través de mensajes que son tal vez un poco alarmistas, cuando no sabemos cómo verificar la fuente de esta información. Bueno, lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. A diferencia de los medios tradicionales, las redes sociales están basadas en las personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes las personas consultaban a los medios para informarse, pero Sí. hoy en día consultan las redes sociales. El problema es que en las redes sociales los que distribuyen el contenido son las personas, son nuestros afines, colegas, amigos. Entonces todo el mundo empieza a tomar como cierto o verídico lo que lee o mira en redes sociales. Y ahí es donde empieza justamente la psicosis, porque uno empieza, lo vi a Pepito, la vi a Juanita, lo vi a Josecito hablando de esto, entonces debe ser cierto y empieza esta especie de, veces, de psicosis o hasta histeria colectiva que Es se podría correcto. hacer. Bueno, y ahí entra entonces el usuario, ¿no? ¿Cómo poder manejar correctamente las redes sociales? Bueno, lo primero o lo más importante es siempre entender que toda noticia, toda información tiene una fuente. Hay que ver de dónde la estamos consumiendo, porque si a mí me llega un papelito por debajo de la puerta de mi casa que dice, no sé, que va a haber un paro, por ejemplo, Ya. ¿qué tanto puedo confiar en ese papelito? Claro Ahora, que si de pronto veo en un periódico, en un canal de televisión, una noticia, está certificada, hay fuentes, hay entrevistas, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Buscar el origen de la fuente antes de reaccionar, porque aquí ha pasado de todo. Secuestros, eventos, han matado a algún que otro famoso a veces, como Sí, a Chespirito, que es murió correcto. 10.000 veces. Me encanta eso que digas, Mariano, de verificar la fuente. ¿Por qué? Porque es cierto que nosotros en las redes sociales, ya sea en Facebook, también a través de nuestro WhatsApp, recibimos mensajes que, bueno, tratan de ponernos en alerta sobre algún tema. Y ahora también esto se da en conjunto de que hay una facilidad impresionante con programas para poder colocar logos de empresas, de instituciones en anuncios. Entonces es tan fácil que las personas digan, pero yo vi el logo de esta empresa como un anuncio oficial. Pero ¿qué hacer entonces en este caso? Ir más allá, como decías, ¿cómo se puede verificar la fuente? Exactamente, primero ver la densidad de la información. Por ejemplo, yo he visto muchos de estos mensajes que tienen logos, que se nota, el que conoce se da cuenta que está el logo Claro que pixelado, que está armado, que el texto está mal puesto. Y lo más importante es siempre indagar. Por ejemplo, a mí me llega todo el tiempo estafas por WhatsApp. La que me gané un montón de celulares, el último vehículo. Viaje Lo al primero que Caribe. hago es googlear el nombre de la persona que supuestamente me está mandando el mensaje. No existe, no aparece. No Entonces, tiene ningún cargo, nada. las personas tienen que entender que hoy en día tienen que investigar más, no dejarse influenciar tanto por la información. Y esto también pasa en los colegios o en las universidades. Sí. Jóvenes o niños haciendo trabajos prácticos o tareas, y lo primero que hacen es entrar a internet y lo primero que encuentran lo ponen en el trabajo práctico. Yo he leído cosas de terror realmente, entonces estamos Mucho hablando... seguramente, ¿no? Bastante. Estamos hablando que no solamente le pasa a la gente común y corriente con las noticias, pasa en todo estrato social y en toda generación. Ahora, ¿qué sucede en el tema del Facebook? Porque todo el tiempo nos llegan para que podamos seguir diferentes páginas. ¿Cómo yo selecciono o cómo yo certifico de que esa página es real? Justamente, ¿me voy o tengo herramientas para poder verificar si esto es real? Lastimosamente, desde el punto de vista de las empresas o las instituciones, de a poquitito se está empezando a verificar las páginas de Facebook que ya aparecen con una tilde como en Twitter, por ejemplo. Ya. Por ahora yo puedo crearme la copia de una empresa o de una institución y cualquiera podría caer. O una página de noticias, digamos. O una página de noticias, que también es bastante peligroso. Lo que hay que entender, como siempre digo, es investigar a fondo lo que ve ahí. En este momento yo me puedo crear una página, por ejemplo, de Bolivisión y puedo empezar a poner un montón de contenido. Ya la gente tiene que darse cuenta y decir, no, este nunca lo vi en Bolivisión o no es el programa original. Entonces, estamos pasando a un momento en la sociedad y en el mundo
en que la gente tiene que empezar a cambiar sus hábitos y su forma de consumo. Ya no alcanza con consumir medios o noticias, vamos a poner este caso. Ahora la gente tiene que aprender a investigar porque si no, la estafan, caen en un engaño o en caso se malinforma también. No, que en es caso el de- pan Ponen cada alertas día. a todos, ¿no? Ha pasado hace poco con el tema, o pasa todo el tiempo con el tema de las gasolineras. Sí. Siempre se va a acabar la gasolina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Gente que se atrasa, llega tarde al trabajo, se pasa horas en la fila, aparte genera un tráfico tremendo. Y la pregunta es, ¿y era verdad esa noticia o no era verdad? ¿Hacía falta tanto escándalo por una noticia quizás falsa? Claro, lo bueno de todo esto, Mariano, es que con el tema de las noticias, por ejemplo, no me atrevería a decir un 100%, pero arriba de un 90% de todos los medios de comunicación, ¿no es cierto?, prensa, tienen sitios oficiales donde nosotros podríamos ir y verificar. En el caso, por ejemplo, de las gasolineras, uno tendría que ir al portal del Claro. periódico más reconocido a nivel nacional y ver qué dicen ellos al respecto, porque ellos están actualizándose constantemente. Este consejo sirve. Yo le digo zapatero a sus zapatos. Y es la realidad. Las redes sociales son un medio de comunicación, pero más que nada es un medio de entretenimiento y dispersión. Empezaron para que la gente comparta contenidos entre sus amigos, colegas. No nacieron como redes de noticias o plataformas para noticias. Entonces, si uno quiere estar seguro de información, aunque lo reciba por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, siempre tendría que ir a buscar la fuente, o por lo menos consultar su periódico, en la radio o en la televisión, si se está hablando del tema. Aparte es muy simple. Si un tema es tan importante como a veces para parar un país o una ciudad, va a estar en los grandes medios. Mariano, tal vez una pregunta que te voy a hacer una pregunta acerca de una noticia que está dando vuelta al mundo acerca del propósito para el 2018 de Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, donde decía que su misión personal para este año 2018 era eliminar las noticias falsas que se estaban divulgando como pólvora en las redes. ¿Qué opinas al respecto? La verdad me parece muy interesante. Ya Facebook empezó algunas acciones, por ejemplo, con el clickbaiting, que es cuando las noticias son estos títulos amarillistas como a una niña le entró una araña en la oreja y no sabes lo que pasó. Entonces ya están empezando a bloquear esos contenidos. También están analizando ahora el sitio web al que hace referencia, porque yo puedo poner un título muy tendencioso y que lleve una página llena de publicidad, spam y demás. Y lo que está encargado Mark Zuckerberg es más que nada eliminar todos los mensajes de odio, racismo. Si se dan cuenta, hay mucha gente que dice que últimamente Facebook es más quejabook. Se ha convertido en un libro de quejas masivo. Incluso hay unos sociólogos que me encantaba lo que decían, el efecto narcotizante de algunos medios. La gente está en Facebook actuando, pero ya ha dejado de salir a las calles, ya ha dejado de reaccionar, o sea, está detrás de una computadora. Entonces, todo esto es lo que quiere Mark Zuckerberg cambiar o el propósito que tiene para este 2018. ¿Cómo evitamos entonces, Mariano, el mal manejo en las redes sociales? El mal manejo no lo vamos a poder evitar nunca porque no sabemos quién lo maneja. Así es. Pero como consumidores, siempre ir a la fuente más fiable posible. Ya. Entonces, antes de leer y creer en algo que recibí por una imagen o por un texto o un audio, ir a consultar en medios grandes, en medios informativos, si se está hablando o no del tema. Como siempre digo, a fin de cuentas lo que podemos salvar es esta psicosis y un montón de problemas, porque yo como Y decía, tratar de no reenviarlo, ¿no? Porque muchas veces reenviamos también una mala información. Exactamente, por eso yo siempre digo, consultar y después reaccionar. Ya sea con Exactamente. enviar, con ir a correr o ir corriendo a una gasolinera o lo que sea, primero consultar y asegurarse que sea de verdad la noticia y de dónde proviene la fuente. Exactamente, muy bien, muchísimas gracias a Mariano Cabrera que nos ha encantado tu visita. Estamos hablando de un tema que es tan actual, que es del día a día y bueno, por favor tomen en cuenta sus consejos y verifiquen la información antes de tener una reacción, como él decía, para bueno, no meterse en problemas y no meter en problemas también a su red de amigos. Exactamente. Ya no digamos seres queridos, su red de amigos. Su red de contactos y Su amigos. red de Eso, gracias Mariano por acompañarnos.